Hablábamos hace un ratito con el ministro de Educación, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, y por supuesto queríamos, como acostumbramos a hacerlo en este programa, tener las dos voces de una negociación ciertamente complicada. Estamos a mitad de año y todavía irresuelta la cuestión salarial en el sector docente. Nos acompaña esta noche Alejandro Salcedo, es el secretario adjunto de UDOCBA, la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires. Alejandro, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias bueno, a ustedes. A ver, ha quedado ahí medio como se genera la discusión acerca de que los docentes son intransigentes. ¿Efectivamente es así? Mira, el gobierno provincial el 6 de febrero ofreció 11.400 pesos. Ayer ofreció 11.850 pesos aproximadamente. Yo diría que inclusive a lo mejor ya tiene menos poder adquisitivo la propuesta de ayer que la propuesta de febrero, porque en Capital la línea de pobreza estaba bastante por debajo, estaba en 13.500, una cosa así, hoy está por encima de los 14.000. Por lo tanto, habría que inclusive analizar si la propuesta de ayer no fue inferior a propuestas anteriores. Y por otra parte, la propuesta de ayer es a partir de abril. No a partir de enero, febrero, como en propuestas anteriores sí hubieron recomposiciones. Perdón, ¿el gobierno qué les dijo? ¿Le vamos a pagar el 21% a partir de abril? No, ¿No se dijo, supone que liquidó algo? El 11% sí, a partir de abril y el otro 10 puntos más a partir de septiembre. Pero si calcula el 11% a partir de abril, lo calcula sobre el sueldo actual, que es el sueldo del año pasado. No hay una recomposición ni en enero, ni en febrero, ¿Cuál es la variación ni en marzo? para que se entienda dónde está trabada la discusión en comparación con lo que fue la negociación salarial del año pasado, Alejandro? El año pasado la discusión... Por supuesto que está claro que la diferencia en números es abismal, ¿no? Porque el año pasado arrancaron con una oferta del 20, 21, 22% y a la semana ya pasaron a 34%. Exacto. Y ahora pasaron varios meses en donde pasaron del 18 al 21. Del 18 al 21. Digamos, es casi la misma propuesta. Porque si uno arranca en 11.400 y después de 4 meses 11.850, hay muy poca diferencia. Es muy poca la diferencia en 4 meses con una inflación alta. Entonces, y teniendo en cuenta que el gobierno provincial, la provincia de Buenos Aires, va a tener hoy, este año, un 54% más de recursos respecto de los que tuvo el año pasado. Si lo comparamos con el 2015, es el doble. Por lo menos va a contar con el doble de presupuesto. Este año ese aumento de presupuesto no va a ser inferior a los 200.000 millones de pesos. Y la última propuesta le insume alrededor de 20, 21.000 millones de pesos. Cuando el actual gobierno estaba en campaña, dijo que la educación iba a ser una prioridad absoluta de su gobierno. Bueno, históricamente, en años anteriores, la participación de educación en el presupuesto estaba muy por encima del 30%. Ahora estamos por debajo, este año 3 puntos respecto del año pasado, y del aumento de recaudación provincial, que es de 200.000 por lo menos, solamente 20.000, el 10% para salario. ¿Ustedes hacen, Alejandro, alguna lectura? Pues ¿sabés qué sensación tengo? Que el gobierno permanentemente hace lecturas políticas de la falta de un acuerdo salarial. Originalmente era porque algunos sindicalistas, en especial la figura de Baradel, pero la mayoría de los sindicalistas en la interpretación que hacía el gobierno eran poco menos que militantes de la cámpora, después que estaban dirimiendo algunas cuestiones internas de su propio gremio. Ahora lo escuché ayer al ministro de Trabajo diciendo, bueno, en realidad están resolviendo las postulaciones, el cierre de listas y ese tipo de cuestiones. Ahora, cada vez que yo hablo con alguno de ustedes o los escucho a ustedes, hablan de la propuesta que hacen y que no los conforma por el motivo que fuera. ¿Tienen alguna interpretación política ustedes de por qué esto no se resuelve? El gobierno tendrá sus razones por las cuales, ante semejante aumento de recaudación que va a tener, plata con la que va a contar, que solamente basta ir a las páginas del gobierno de la provincia para darse cuenta de ese aumento, solamente destina el 10%, ¿no? Nosotros siempre hablamos de temas gremiales. Nunca pusimos política partidaria. Ponemos política educativa, política salarial, que es hablar de política, pero nunca de política partidaria, política de candidatura, nada de eso. Siempre nos referimos, como bien decís, a la propuesta, a la cuestión gremial,
A tal punto que en un momento dado del conflicto se nos acusaba de solo querer discutir salario. Bueno, estamos en la etapa de la discusión salarial, pero le pedimos el último día de febrero le pedimos reuniones para discutir las otras cuestiones. Hubo una reunión, dos, no hubo avances y la abandonaron también, no la convocaron más. Por lo tanto, de lo que se trata es de que el gobierno, que vino a cambiar las cosas, que prometió que iba a haber una prioridad para la educación, lo haga, lo lleve a la práctica. Ahora no se verifica. De esa propuesta de ayer, casi el 60% suma fija, suma en negro, que achata la pirámide salarial, que genera distorsiones para dentro del sistema. Que incluso la cifra esa que ayer llegó a 2.000 pesos para la recomposición del año pasado, ¿en qué concepto es? Es una cifra por única vez para atender a la pérdida del poder adquisitivo del 2016. Sí. Ahora, 2.000 pesos. Pero no se incorpora eso. No se incorpora, es por única vez. Sí. Y hablamos de 170, 180 pesos por mes. ¿Quién puede...? Sí, porque los 2.000 están anualizados. Anualizados, sí. Es por única vez. Entonces, ¿quién puede creer que la pérdida del poder adquisitivo del año pasado fueron de 180 pesos? Bueno, es por esto, entre varias otras cosas que estoy mencionando, por las cuales rechazamos la medida y hacemos esta medida de fuerza. Porque el 1 de junio tuvimos un acto en la Casa de la Provincia y dijimos, de no haber convocatoria, propuesta seria, iba a haber una medida de fuerza nuevamente. ¿Ustedes se resisten a analizar la cuestión del ausentismo docente en la provincia de Buenos Aires? No. Eso es lo que dice el gobierno, entre otras cosas que le escapan a la discusión porque ellos atan alguna parte de la futura negociación salarial a reducir el costo que significa para la provincia. Ellos dicen que si reducen el 10% el gasto en suplencias, hay 440 pesos para los docentes. Ahora, es la provincia, la misma provincia que dice eso, que dice que hay abusos, no dice dónde están los abusos. El ministro de Economía, que es quien tiene que velar porque los fondos se destinen a donde se tienen que destinar, denuncia abusos y no dice dónde están los abusos. Bueno, es el actual gobierno el que mantiene, el actual gobierno mantiene una empresa que según ellos fue contratada por el gobierno anterior, pero la mantiene. Primero habría que ver ahí, el gobierno debería hacer un informe de cómo está actuando esa empresa para luego decir Pero abusos. ustedes no saben, porque se difundió en algún momento alguna cifra que daba cuenta de el 80% de las escuelas tienen problemas de ausentismo. ¿Ustedes no los detectan, no ratifican, no? El 80%. Nosotros lo que le pedimos al gobierno provincial, que ponga la cifra sobre la mesa, para que nosotros podamos saber a qué se refieren. Hasta el día de hoy, el gobierno provincial vocifera que hay un 17% de ausentismo. Exactamente, eso te iba a decir. El gobierno puso una cifra. Habla del 17% de ausentismo. El gobierno dijo. Sí. Pero yo quiero saber los datos. Quiero Con saber nombre y apellido, quiénes son. Porque si hay ausentismo, hay un fulano de tal, una persona que se ausentó. ¿Quién es? Queremos los datos. Porque yo puedo decir que es el 4. Ellos dicen el 17. Es una acusación tan grave que según ellos es alta y que encima hay abusos. Bueno, lo primero que tendría que hacer es ir y decir, acá están los abusos, miren, vean, ¿no? Para terminar con los abusos. Pero dicen que bajando el ausentismo van a poder dar salario. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ir enfermo a la escuela? Ayer un compañero decía, una docente que es víctima de violencia de género, si no va, usa la licencia de violencia de género. Ahí, Alejandro, ahí da la sensación que ustedes están haciendo lo mismo que le reprochan al gobierno. ¿Qué? Porque el gobierno generaliza un 17%, mucho ausentismo, y ustedes ponen sobre la mesa ejemplos que quiero creer que son considerables. Una persona enferma. Una persona que le pase eso, una persona que le pase eso, ya pierde. Pongamos que hayan pocos casos, o no lo sé, que hay muchos últimamente, pero pongámosle, a la persona que le pase eso, pierde ese monto. ¿Eso es lo que le dice el gobierno? Si falta, no importa las razones, hay 3 automáticamente o 4 pierde. Maternidad, duelo, las ART. Hay 3 o 4 casos que están exceptuados. Todos los demás entran adentro. Mañana hay paro. ¿Ustedes confían que muchos docentes se van a plegar a esta medida, más allá de lo que pasa con el tema de los descuentos? Yo creo que sí, porque el paro nosotros lo hacemos porque tenemos mandato de nuestras bases. No es una decisión de otra característica. Sí, pero ¿no hay temor en los docentes, Alejandro, de que eventualmente pueda haber castigos como descuentos? Desde el día 1, este gobierno ha amenazado con eso y lo ha llevado a la práctica.
El año pasado lo hizo y nosotros tenemos un fallo que le ordenó devolver los días de paro, que para nosotros todavía ese fallo no está cumplido, que estamos en discusión, pero no está cumplido. Sí. Y este año hubieron más fallos. Lo que pasa es que ahí el gobierno se presentó, le dijeron, bueno, mientras se suspende el anterior y están medio como discutiendo cuestiones jurídicas, pero digamos. Mientras tanto, por supuesto, el Estado sigue descontando. Pero cuando en abril y mayo había un fallo vigente que le decía que tenía que devolver los días de paro y no descontar, y por haber apelado no cumplió con ese fallo. Nosotros hoy tenemos apelado el fallo a favor de ellos. Sí. Tampoco lo cumplen. Breve, Alejandro, porque no tenemos mucho más tiempo. ¿Ustedes paran mañana porque les resultó insatisfactoria la propuesta o porque no les devuelven los días descontados por paro? Porque la recomposición del 2016 es ínfima, es casi inexistente, porque la propuesta es de sueldo de pobreza, porque de esa propuesta el 60% del sueldo es en negro, porque descontó día de paro sin teniendo un fallo en contra, y está en discusión eso, y estamos en una negociación, por lo tanto hay hasta mala fe, y porque, necesitamos solucionar de una vez por todas la situación del salario docente y de la educación en general. Alejandro, gracias. No, por favor, los vamos a invitar porque este conflicto lamentablemente no se resuelve.